Buenas, buenas, bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Hola Vero, hola a todos los que están conectados. Ahí tenemos a Gustavo. Ay, se me cambiaron justo los cuadraditos del lugar. A Dayana, Gustavo, Julieta, Hola, María Susana, Mati. Gracias por la cámara hola. prendida, abierta. Santiago, Candelaria, Evelina. Bueno, después tenemos Jessy, Joaquín, Micaela, Mariana, usuario de Zoom, que ya nos dirá cómo se llama, Rosina, Silvana, Vanessa, y una de las ópticas que no llegué a leer el nombre. Así que, bueno, Vero, bienvenidos a todos. Te doy la palabra a vos, Vero, para que des la bienvenida y luego comenzamos cuando vos me digas. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. En primer lugar, mientras vamos comenzando, ¿saben qué les quería pedir? Porque justo como Euge nombró a algunos que no nos aparece bien el nombre, para poder Ujú. tomar la asistencia y tener los inscriptos para comparar después con los mails, que si están en el grupo y pasarles las grabaciones, si pueden escribir en el chat su nombre y apellido o el nombre de la óptica por la cual están anotados. Así los podemos ir anotando en la planillita, por En la favor. asistencia. Simplemente pongan su nombre y a qué óptica pertenecen y ahí nosotros los vamos agendando, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por estar. Seguramente se van a ir sumando a medida que vayan cerrando las ópticas y bueno, que se puedan ir agregando a esta academia. Abrimos esta segunda capacitación en base a lo que, bueno, nos habían pedido las ópticas. Eh, AEUG va a hacer una introducción más técnica, digamos, pero eh, nosotros le pusimos el título Historias que cierran ventas, ¿sí? Les va a servir mucho. En realidad se llama storytelling, pero bueno, para que pudieran ustedes recibir bien de qué se trataba, le hemos puesto ese nombre y ya Euge va a dar todos los detalles de este curso para que ustedes puedan aplicarlo a la óptica. Habían preguntado, vamos a mandar las grabaciones capaz al día siguiente, a las 24 horas podemos ir mandando las grabaciones y vamos a estar pasando el material que va a compartir Euge, así que todo lo que ustedes están viendo también después se los vamos a ir pasando, ¿sí? Eh, y bueno, darles la bienvenida y que apliquen todo lo que vayamos aprendiendo en cada una de las clases, no esperar hasta que termine el curso, vayan aplicando todos los tips o anotando los tips que Auge les va dando, porque bueno, de eso se trata, de ir aplicando cada conocimiento que no quede solamente en un archivo PDF. Así que bueno, Ujú. de mi parte, esa es la recomendación, espero que les sirva. Vamos a ir haciendo capacitaciones todos los meses, así que no sé si están, hay algunos chicos que ya participaron en el curso anterior eh, y bueno, se van sumado algunos nuevos. Pero bueno, les damos la bienvenida. También tenemos de Óptica de Colombia, Euge, así que nos visitaron en el Meet que tuvimos y nos pidieron la posibilidad de también estar en esta capacitación que les interesó mucho el tema. Así que bueno, hay gente de Qué bien. Colombia, Diana, para que le damos la Qué bienvenida honor, al qué bueno. curso internacional. Pues Bueno, claro que bienvenidos a todos. Le doy la palabra a Euge entonces. Gracias por estar. ya la conozco. Claro que sí. Ella me la presentó Cristian. Bueno, excelente, qué bueno, qué lindo que de tantos lados, de tantos lugares. A ver, ahí está, ahí veo también todos. Bueno, bienvenidos. Me sumo a la bienvenida que nos daba Vero desde Cámara de Ópticas y también agradecerles a la Cámara y a todos ustedes por invitarme de nuevo, por estar acá con ustedes. Y si bien algunas caras conocidas, sé que hay nombres conocidos, que algunos ya participaron del primer curso de la academia, que tiene como objetivo dar formación comercial a las ópticas, ¿sí? Entonces, todas las formaciones que vamos a ir compartiendo, bueno, a través de Vero, por supuesto, todas van de la mano de potenciar o de enriquecer los resultados, las ventas, la parte comercial, ¿sí? Entonces, algunos ya participaron del primer curso que era Conexión que Convierte, donde trabajamos mucho sobre, bueno, qué hace que la gente compre, cómo interviene la emoción, la persuasión y todo eso.
Y hoy vamos a un segundo programa que es historias, ¿sí? que venden, ¿sí? O cómo contar historias que venden, que tiene que ver con una de las técnicas que hablamos en el curso anterior, que es el storytelling, que es el arte de contar historias, pero orientado a que vendan, ¿sí? A que esas historias vendan. Entonces ya les voy a comentar un poquitito más de qué se trata esto del storytelling o de las historias que cierran ventas, como se llama el programa, ¿sí? Pregunta a todos, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Ven la pantalla? ¿Estamos todo correcto? Yo por mi parte sí, ahí vemos una manito y recordarles que también tienen, o nos avisan por el chat que lo vamos a estar leyendo si quieren interrumpir, Sí, hacer alguna pregunta o van mandando los iconitos que tienen ahí en el Zoom para, o simplemente levantar la mano si quieren hablar. Eh, por supuesto que sí. Espérenme que hay alguien que quiere entrar, que está en sala de espera, Gustavo García, y no lo veo. Ah, no lo veo acá conectado, Gustavo García. Estoy conectada en dos dispositivos. En este dispositivo lo veo a Gustavo García ahí de imagen presente. Hola, Gustavo. Pero en la compu lo veo como que está en la sala de espera, por eso estaba preocupada, pero no, ya entraste. Estás muteado, pero te veo, digamos, estás acá. Ok. Se ve que por algún motivo en la compu te seguía viendo como que no habías podido entrar, pero estás ahí. Señita, haceme una seña de. Bien, está perfecto. Bien. Bueno, excelente, me quedo tranquila. Cualquier cosa, desmuten directamente. Estamos muteados por una cuestión de sonido ambiente y para poder escucharnos entre todos. Pero básicamente esta es una instancia eminentemente práctica, eminentemente experiencial, que encuentro tras encuentro y en el medio les voy a ir proponiendo, les vamos a ir proponiendo alguna que otra actividad como para que puedan ir aterrizando lo que vamos viendo, porque nada de lo que veamos acá, ¿sí? Va a resultar si no lo aplicamos, ¿sí? Entonces, contarles que la metodología de los programas, o de este programa en particular, y del anterior también, o de la mayoría de los programas que desarrollemos en la academia, tienen que ver con esto. Son programas eminentemente prácticos, eminentemente experienciales, ¿sí? Quienes ya participaron del anterior seguramente han visto esta imagen, o yo se los he contado porque me gustan este tipo de entrenamientos, donde son bien prácticos, bien accionables, y que cada uno se puede llevar al final de cada encuentro algo que pueda aplicar en concreto. Y así como en el programa anterior, muchos fueron aplicando esto de la cartelería, esto de los perfumes o del aroma del lugar, esto de los lineamientos de atención para vender y todas las cosas que nos fueron contando aquí por privado, por las redes. También les agradezco a los que nos mandaron mensajitos y demás contándote lo que van aplicando. La idea es que de este curso, historias que cierran ventas, también se lleven aprendizaje experiencial, accionable y cosas concretas. Porque las personas aprendemos así, en un 70% a partir de lo que hacemos, de lo que aplicamos, de lo que experimentamos, ¿sí? Luego tenemos un porcentaje que vamos a aprender de la interacción con otros. Por eso es tan rico que en la medida que ustedes puedan, interactuemos, ¿sí? Es un espacio para interactuar sobre el tema del curso, que nos cuenten cómo lo están haciendo, cómo lo podrían hacer, porque aprendemos muchos unos de otros, sobre todo ustedes que son colegas. Y luego también hay aprendizaje a través del paper. Yo les voy a compartir algunos videos de storytelling que estuve buscando específicamente del rubro óptico y demás, que me parecieron muy significativos para que los tengan en el grupo de WhatsApp. También les voy a mandar algunas plantillas o PDFs específicos para el que quiera profundizar un poquito en esto de contar historias para cerrar más ventas en sus negocios, ¿sí? Entonces, bueno, el espíritu es ese. Y también esto, que quienes ya me conocen saben que lo voy a repetir, creo que hasta el último día o hasta que me olvide. Seguramente no me lo voy a olvidar de tanto repetirlo. Y es que lo vamos a olvidar. La curva del olvido, no me voy a meter en detalles porque sé que algunos
ya lo han escuchado de mi boca. Hay otros que seguramente van a ir a ver los cursos que están subidos en YouTube, si mal no recuerdo que los vi subidos ahí, pero sí, están en YouTube. Si quieren ver el programa anterior, están las 4 clases. Sí, si quieren, después les vamos a pasar el link también al grupo que hemos armado en WhatsApp, en donde está toda la capacitación anterior. Sí, Bien. está subida a YouTube. Entonces, bueno, eso está buenísimo también para que tengan y demás. Pero bueno, lo importante es que lo que veamos hoy en este curso, en este programa o en el que sea, ¿sí? Vamos a tender a olvidar hasta un 70% de lo nuevo que aprendamos en el corto plazo. Por eso es que las cabecitas ven lo celeste es el conocimiento nuevo o el dato nuevo que aprendemos, y fíjense cómo se pierde en el corto plazo. El principal caudal de olvido lo vivimos en el corto plazo. Entonces, importantísimo, si hay algo de lo que hablemos hoy, de lo que escuchen hoy, de lo que un compañero comparta, que ustedes digan, ay, esto me lo quiero llevar yo también, agéndenlo, anótenlo y aplíquenlo. ¿Cuándo? En el corto plazo, lo más rápido que puedan para que no se olvide. ¿Sí? Ahí le damos acceso a Diana. Bien. Bueno, les pregunto rapidito, a ver si alguno quiere compartir y hablar. Veo más cámaras prendidas que el encuentro anterior, cosa que me pone muy contenta, ¿sí? Así que, ¿alguien nos quiere contar qué los trae por acá? ¿Qué vienen a buscar a este curso de historias que cierran ventas? Brevemente, que nos quieran contar. Miren que a mí, ya les conté, creo también esto, ¿no? No me incomoda el silencio, ¿eh? Aparte aprovecho para cebarme el mate, pero si alguien me quiere contar, no, ahí está. Concretar más ventas, dice Micaela. Bien, bien, concretar más ventas, a eso venimos. Mica, la historia en sí no te va a cerrar la venta, digamos, no es un cierre, no es un llamado a la acción, la historia en sí, pero la historia en sí articulada con una metodología en particular y con diferentes técnicas de persuasión, sí. Entonces, vamos a eso, que es una nueva forma de vender sin vender, contar historias, ¿no? Fíjense, ya les voy a contar de la cantidad de marcas que hoy nos venden contando historias. Santiago, no llegué a leer, pero lo voy a leer acá. Educación permanente nos hace mejores y técnicas para ventas, aprender y actualizar. Creo que tiene que ver un Gracias. poco también con esto de ayornarse a los tiempos que estamos hoy, el storytelling, las redes y demás. Si no nos subimos a este tren, es como que nos vamos quedando atrás. Entonces, es muy importante seguir en el día a día incorporando siempre técnicas nuevas y alineándonos a lo que hoy aparece. Sí. Tal cual. Ahí también dicen aprender a hacer las historias que nos permitan vender, actualizarnos permanentemente. Bueno, la gran habilidad del mundo del trabajo del futuro, ¿sí? O de las profesiones del futuro, como en el caso de ustedes, es la actualización constante, la capacidad de aprender constantemente. Es con un ojo acá en el presente y un ojo allá en lo que viene. Y sabemos que hoy lo que vende en gran medida son las historias, pero no cualquier historia, ¿sí? Todos tenemos buenas historias para contar, pero primero hay que elegirla, ya vamos a ver unos ejemplos, y después hay que pasarla por ciertas estructuras. ¿Sí? No podemos ser un comerciante que cuente historias porque sí en un mostrador, no. Vamos a contar historias en el mostrador, en las redes, en los eventos que ustedes tienen de vinculación y demás, pero historias potentes e historias bien contadas. ¿Sí? No queremos ser alguien que cuenta historias, no, queremos ser alguien que cuenta buenas historias y que gracias a esas buenas historias hace que la gente se interese en nuestra óptica y en nuestra marca y nos compre más. ¿Sí? Bueno, les voy a pasar muchos videitos de estas cuestiones, si no les molesta, por el grupo de WhatsApp, obviamente, siempre todo el contenido que tiene que ver con el curso, ¿no? Obvio. Pero les voy a compartir por allí porque resulta muy, muy interesante y sobre todo por el foco que tiene en lo comercial. Bueno, ahí pasé, no sé si llegan a ver bien, ¿sí? ¿Lo ven bien?
Yo les cuento que hoy estoy estrenando lentes y como buena nueva usuaria de lentes, no sé dónde los dejé. Hoy fue mi primer día y ya, por lo bueno es que no salí de casa hoy, o sea que sé que están por acá, pero como buena usuaria de lentes, no sé, no los tengo tan incorporados como la lapicera, el mate, entonces no sé por dónde los largue. Pero bueno, acá en la computadora sí lo veo grande, que lo tengo más acá. Bueno, el storytelling, ¿sí? A ver, hay alguien más. Mara. El storytelling, como les contaba, sigue entrando gente, me encanta. Vero, ¿te puedo poner como coanfitriona? Así les vas dando ingreso a los que entran, ¿puede ser? Sí, sí, dale. Si vos en algún momento no podés, no pasa nada, yo les puedo dar igual, pero para no interrumpir cuando, sobre todo ahora que siguen entrando, me encanta que sigan entrando. Listo. Si no los doy yo, no va a ser. Bueno. Entonces, el storytelling, ¿sí? Si vamos a la definición, ¿sí? Es el arte de contar historias o de comunicar y de vender a través de historias. Por supuesto, como les decía, con estructura, no cualquier historia. No somos alguien que cuente historias y siempre cuenta la misma historia o que cuente historias y no sabemos bien con qué objetivo, ¿sí? Aquí lo que yo les he preparado y que después se los voy a compartir es justamente un cuadro con la multiplicidad de estructuras, hay 30, que podemos usar para contar historias. Es decir, bueno, si quiero contar la historia de mi óptica, puedo usar esta estructura. Si quiero contar la historia de cómo me reinventé en pandemia con mi local, uso esta estructura. Si quiero contar un caso de éxito de un cliente que vino por unos lentes y bla, 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 uso aquella estructura, ¿sí? Porque la clave de estas historias es que tengan una muy buena estructura, que despierten emociones, ¿sí? Hablamos en el encuentro anterior que el principal disparador de decisión en las compras es la emoción. Entonces necesitamos despertar emoción, generar conexión, que el otro conecte con nosotros y que también nos recuerde, ¿sí? Ay, yo voy a ir a la óptica que me contaron tal cosa. Ah, o voy a buscar la óptica de... En el encuentro anterior, alguien de ustedes, no recuerdo el nombre, contaba de una óptica que cumplía, creo que, si mal no recuerdo, 30 años. ¿Sí? Bueno, yo recuerdo ese dato, ¿por qué? Porque me contaron una historia. ¿Sí? No me acuerdo el nombre de la persona y le pido disculpas que la contó. No me acuerdo dónde estaba ubicada en la provincia, pero recuerdo lo de los 30 años y que hicimos mucho ejercicio con respecto a ese ejemplo. Entonces, generar emoción, generar conexión, porque hay competencia por todos lados, y generar recordación, que cuando yo diga óptica, o cuando cualquier persona diga una óptica, los recuerde a ustedes en primer lugar, ¿sí? Que sean ustedes. No, bueno, voy a googlear las ópticas de la zona. No. Quiero que cuando alguien diga óptica, diga voy a la óptica Pasteur. Fue la única que tiene el logo, por eso la nombro, ¿no? Tiene el logo justo del nombre de la óptica, no se pongan celosos, ¿sí? Solamente que ahí vi el nombre de la óptica, ¿sí? Pero quiero eso. Entonces, eso se logra a través de contar buenas historias, ¿sí? Entonces, más que informar, más que dar datos, el storytelling busca que el cliente sienta algo y se identifique con la historia que yo le cuento. Y en contextos comerciales, como es el nuestro, lo ayuda a tomar una decisión. Entonces, el storytelling aplicado a ventas, ¿sí? Es convertir o transformar datos, ¿sí? ¿Sí? Datos de la realidad, datos concretos, características, experiencias en ventas, ¿sí? Y es un poco eso lo que vamos a intentar en estos encuentros, ¿sí? Ver cómo estas historias o qué historias puedo contar que me sirven para cerrar, porque las decisiones no se toman con lógica, se toman con emociones, y ahí es donde entra la historia, y se justifican con lógica. Entonces, tengo que hacer que alguien me elija a mí como óptica y no a otro.
y probablemente no sea solo el precio, el cristal o la promo, ¿sí? Muchas veces lo que va a mover al cliente a confiar en nosotros sea la historia que hemos construido en cada interacción, ¿sí? Entonces, tampoco es un cuentito que cuento, es una herramienta comercial muy poderosa que voy a aplicar de ahora en adelante. En el mostrador, en las redes, en los eventos, en el uno a uno con un cliente cuando me la encuentre en cualquier otro lado, ¿sí? Es una técnica que se utiliza al mediano plazo. No solamente le cuento la historia ahora porque le quiero vender, no, le cuento la historia siempre, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Déjenme saber si vamos bien, con alguna señal, algo. Sí, perfecto, bien, ahí Vamos va, bien. facilitando. Yo tengo una pregunta. Dale, pero Por ejemplo, cuando vos decís que hay muchos tipos de historia y para poder contar, a lo mejor la sí, imaginación, algunos tienen más y otros tienen menos, pero por ejemplo, te pregunto si también es estar al tanto del día a día como de las noticias y armar en cuanto a eso para estar ahí y diferenciarse. Por ahí no se me ocurre una historia específica de la óptica, pero qué sé yo, esta semana se estrena una película y hacer una historia de algo que tenga que ver con la óptica con esa película. O esta semana llueve y vamos a inventar algo, una historia que tenga que ver de la óptica con que llueve. O una canción que está de totalmente, moda, como la última que está de moda de los Miranda, que todo el mundo hace esa canción, hacer algo en la óptica y eso también ayuda a que esté ahí, la óptica que se diferencie totalmente, y que se destaque ante otras. totalmente. La historia, ¿sí? Puede también tener tintes actuales, ¿sí? De pronto, ¿sí? Algún caso de la prensa amarilla, ¿no? Que en estos días ha habido un par así. Y si a lo mejor la persona, no tengo presente, pero si a lo mejor la persona que declaraba y de la que todo el mundo hablaba y demás, usaba lentes o usaba un tipo de lentes en particular, a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, ¿viste los lentes que usaba fulano? Son estos. O viste que bla bla, son estos, ¿sí? Pueden conectar con historias de la realidad, que puede ser, obviamente, los típicos son el clima, alguna noticia o nota de color, siempre se debe evitar, obviamente, todo lo que tenga que ver con lo político, con lo económico, con lo religioso, pero sí puede, por supuesto, es obvio, pero siempre estar actualizado. Bueno, ustedes también lo verán en las redes sociales, que siempre en redes sociales aparece alguna info que se pone viral por la moda de algún tema actual, ¿sí? Y muchos, ¿sí? Después lo utilizan en sus redes sociales para promocionar la marca. Entonces podemos estar súper creativos ahí también, ¿sí? Y si no nos animamos a eso, de nuevo, se van a llevar al final del curso 30 estructuras, digamos. Entonces, si no dicen, no, yo no me quiero meter creativo, o muchos creen no ser creativos, aunque yo lo dudo, pero un comerciante siempre es creativo, así que yo dudo de que no sean creativos, pero siempre va a haber una historia para aferrarse a la estructura, ¿sí? Pero si le pueden dar ese tinte de actualidad que decía el Levero, sería espectacular, ¿sí? Bueno, y en medio de la crisis, cuando digo crisis no estoy hablando de nada político ni económico, ¿no? Sino me refiero a esto de que todos nos quieren vender y nos llegan mensajes de venta de todos lados, todo el mundo quiere mostrarnos eh, eh, y demás, ¿sí? Y nos prometen cosas y por las redes y demás, nosotros podemos pensar que dentro de toda esta crisis de confianza que muchas veces se genera, ¿sí? Los negocios o los locales de cercanía también podemos utilizar el storytelling como una herramienta creativa y que sea un salvavidas para nuestra marca, ¿sí? También, si está esa competencia, ¿sí? De todo lo que pasa a nivel global, a nivel redes, y que hoy podemos viajar y traer los lentes, también nuestras historias personales como marca, como ópticos, nuestra trayectoria, nuestros testimonios, si los contamos bien, pueden ser un gran salvavidas de nuestras marcas, ¿sí? Entonces también pensémoslo, es momento de mostrar primero quiénes somos, ¿sí? Y ahí yo creo que todos tenemos una gran historia para contar y es cómo nacimos como óptica, ¿sí?
Seguro hay historias maravillosas de cómo cada una de sus ópticas nació como tal, de quién fue la idea, y bueno, y ahí al final de la clase de hoy les dejo el paso a paso, porque es la primera actividad que vamos a hacer en este curso, que seguramente después la van a poder replicar en las redes o donde ustedes quieran, de cómo nació la óptica. ¿Sí? En el nacimiento de la óptica hay una historia que contar que seguramente inspire, motive, identifique a muchos de sus clientes y los ayude a conectar de una manera más poderosa, de una manera más fuerte. ¿Sí? ¿Y por qué funcionan las historias? ¿Sí? Las historias funcionan porque el cerebrito humano está diseñado para procesar el mundo en forma de historias. Somos secuenciales. Creo que esto lo hablamos la otra vez, ¿no? Primero esto, después esto, después esto. Entonces, en este famoso archivito que les voy mostrando acá, que cuando terminemos se los voy a pasar, lo que tenemos es eso, es el cuentito, es la historia, es la secuencia con la que podemos contar las historias, porque el cerebro funciona de manera muy, pero muy secuencial. Y esto es histórico, digamos, desde la antigüedad, aprendemos, nos emocionamos y tomamos decisiones a partir del relato de otros, ¿sí? Y de los propios también, pero el relato, la historia, el cuento es fabuloso para el cerebro. Entonces, el cerebro, cuando recibe esta historia, recibe este cuento, recibe esta narrativa bien armada, ¿no? O sea, lo vamos a ver, bien armada, ¿sí? Activa lo que es el sistema límbico. Nuestro cerebro, si lo dividimos en tres, hay una parte límbica que es donde están las emociones. Quienes no participaron del curso anterior, lo recordamos, nuestro cerebro toma decisiones por emoción, para aumentar algún placer, para minimizar algún miedo y para ahorrar energía. ¿Sí? Entonces, automáticamente la historia conecta con la parte emocional, que es ahí donde se cocina todo, es ahí donde se decide la compra, ¿sí? Y luego está otra parte del cerebro, que es la parte más de la razón, que es el neocórtex, que necesita justificación. Entonces, esto que yo ya siento, esta emoción que ya se despertó, la vamos a justificar. Con la historia, emociono. Con los datos, justifico. Entonces, con la historia emociono. Quiero comprar la óptica Pasteur porque tiene una historia fabulosa, porque colaboran con tal comedor, y eso a mí me emociona, me identifica, bla, 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 bla. Esa es la parte emocional. Ahí ya casi que me tienen como cliente. ¿Por qué? Porque es lo emocional. Ahora, con la razón, la neocórtex va a decir, bueno, ahí está en buen precio, y tienen garantía, y me queda relativamente cerca, y tienen disponibilidad inmediata, no sé, ¿sí? Ahí Susana dice que ella escucha bajito, ¿el resto me escucha bien? Sí, Susana, ok, gracias. O sea, Susana, debes tener vos el volumen bajito, métele nomás, ¿sí? Entonces, la historia emociona y ya tenemos el 85% de la decisión del cliente, ¿sí? Hay otra parte, ¿sí? Que es la justificación con la razón, no solamente compro por emoción, sino también que, bueno, haya cuotas, haya tarjetas, haya disponibilidad, y eso también tiene que estar cubierto. Lo que vamos a enfocarnos hoy fundamentalmente es en la historia, ¿sí? El origen antropológico, un poquito de lo que les decía recién, el ser humano, las personas siempre compartimos conocimientos a través de historia, ¿sí? Se usaba para enseñar, para conectar, para sobrevivir, el pasar la historia, las enseñanzas de unos a otros, ¿sí? Totalmente antropológico. Ahora, este fenómeno antropológico, la gente que trabaja en marketing, en neurociencia, la lleva a la parte de ventas. Entonces, durante mucho tiempo, lo que era ventas, marketing, se basaba en cuestiones racionales como el precio, las características, la calidad, la facilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el 90, 2000 en adelante, se consolida un cambio de paradigma en este sentido, donde las marcas nos empiezan a contar historias.
Y ahí podemos pensar en marcas como Coca-Cola, ¿sí? Coca-Cola nos dice, vamos a vender una bebida con gas a base de azúcar y no sé qué, y no sé qué otras cuestiones que generan esto en el organismo, pero que a la vez es sabrosa. No nos está vendiendo de esa forma. Coca-Cola nos vende unión familiar, a todos alrededor de la mesa, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? No hace falta que nos digan, está más barata, está más cara, 2 por 1, ¿sí? Nos cuentan, estamos hablando de grandes marcas, ¿no? Pero lo podemos hacer todos, nos cuentan otra cosa, ¿sí? Y acá les dejé algunos ejemplos también, y después les voy a pasar videitos de cómo estas marcas nos cuentan historias para vendernos, ¿no? Apple no hablaba de computadoras, sino de rebeldes, de innovadores. Apple que vende prestigio, ¿sí? Sofisticación, etcétera, etcétera, etcétera. Nike también dejó de mostrar solamente zapatillas y empieza a contar historias de superación. Gente que con sus zapatillas logra grandes cosas. Y así sucesivamente. Y si vamos al mundo óptico, también nos encontramos con muchísimos ejemplos. Yo casualmente encontré un video de una marca de Ray-Ban, que después se los voy a compartir por WhatsApp, donde también nos cuentan historias, ¿sí? Entonces no nos están vendiendo protagonismo, nos están vendiendo moda, nos están vendiendo sofisticación, ¿sí? Nos están vendiendo otras cosas que no tienen que ver solamente con un lente. Y vamos a ejemplos mucho más chiquitos que también son historias, y también les separé algunos para mandarles por WhatsApp después. Y no sé si ustedes ven o son de usar redes sociales, TikTok, Instagram y demás, pero estos videitos de pequeños, de bebés, que ven por primera vez o ven con cierta nitidez por primera vez. ¿Sí? ¿Los han visto? Lloran con esos videitos, ¿no? Esos videitos son, yo veo 20 bebés, porque la secuencia siempre es la misma, el bebé que le ponen el lente, llora un ratito porque le ponen y nada, hasta que ve a la mamá o ve bien y la carita de asombro. Bueno, ahí nos están vendiendo historias, ¿sí? Esas son historias que ustedes las ven en el día a día, ¿sí? Que ustedes las ven en el día a día, cómo le cambia a alguien poder ver, ¿sí? Entonces, esas historias son grandes historias que se pueden contar, ¿sí? Entonces, no hay dudas de que el marketing lo que nos está mostrando y ventas es que nos inclinemos y que vayamos hacia las historias. En el encuentro del curso anterior, en algún momento hablábamos, bueno, no solamente le cuento a mi público, a mi clientela, lo bueno, prestigioso y honesto que soy, porque puede ser engreído, no es tan creíble, hay una gran crisis de confianza, entonces más o menos todos dicen lo mismo, sino que uso testimonios. Entonces los testimonios son una forma de contar historias, ¿sí? Si ya empezaron a aplicar testimonios, sigan contando testimonios, ¿sí? Entonces, porque son formas de contar historias. Llevando al mundo óptico, ¿no? A ver si les compartí. Sí. ¿Por qué las historias sirven tanto? ¿Por qué usarlas? Porque cuando alguien me cuenta una historia, me bajan las defensas como cliente. Cuando estamos como cliente nos ponemos defensivos. Me cuenta y hasta nos cruzamos de brazos, así como en este momento yo. Me lo cuentan porque me quieren vender, o me di cuenta que el vendedor me quiere vender algo, entonces me pongo defensivo, ¿sí? La historia va envolviendo con el relato, con la narrativa del cliente, y en vez de sentir que le estamos vendiendo algo, el cliente conecta emocionalmente, se identifica, se emociona, y eso genera confianza, ¿sí? Si los videitos de bebés, ¿sí? Yo digo los bebés porque son los que a mí más me han llegado, ¿no? Si los videitos de los bebés, o también los que le ponen el audífono, ¿no? Pero en este caso vamos a ir a lo óptico. Si los videitos de los bebés que le ponen por primera vez los lentes y el bebé ve a la mamá, se emociona, sonríe y demás, es patrocinado, o fueran, no lo sé, algunos patrocinados por marcas de lentes específicamente para bebés, ¿sí?
nos están vendiendo muchísimo, ¿sí? Porque no estoy pensando, ah, no, esto solamente lo hacen para venderme, no, no. Cuando vi al bebé, cuando vi la emoción, cuando vi la sonrisa, cuando vi la carita, cuando vi el abrazo, ¿sí? Conecté, me emocioné, me identifico, porque a lo mejor alguno de nosotros tiene a alguien conocido que... Y eso genera mayor confianza y mayor recordación, ¿sí? Entonces, no lo sé si estos videitos son patrocinados o no, pero digo, podrían serlo, ¿sí? Porque muestran historias que emocionan, que conectan y que generan recordación, ¿sí? ¿Por qué la historia entonces? Porque, como decía, baja las defensas, porque se me amplía la emoción, y como dijimos en el encuentro anterior, para los que no estuvieron, y para los que estuvieron lo recordamos, a las personas nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Entonces, yo compro porque quiero, no porque me venden. En realidad es una mentira, ¿no? En realidad compro, tengo la decisión de compra, pero hubo del otro lado un gran vendedor que me vendió y me hizo sentir que yo elegí o me acompañó en el proceso de decisión, como hablábamos, y no solamente me lo vendió agresivamente o con el formato de venta tradicional, ¿sí? Gente, ¿vamos bien hasta acá? Vayan pensando en alguna historia que tengan de su óptica o de ustedes, como ópticos o con algún cliente, que crean que vale la pena contar. Porque después de esto vemos estructuras para que las contemos. Entonces, che, a mí me pasó una vez que esto del bebé que cuenta, bueno, ¿cómo lo contamos? ¿Sí? ¿Cómo lo contamos? ¿En un mostrador? ¿Sí? ¿Cómo lo contamos? ¿Mm? Vayan pensando. Bueno, algunos ejemplos que pusimos acá, ¿sí? Muchos clientes que pasan horas frente a la compu nos cuentan que al usar estos cristales con filtro notan menos cansancio y hasta duermen mucho mejor. Ahí no estoy yendo a nada sofisticado, estoy yendo a una historia. Otros, muchos clientes que pasan muchas horas frente a la compu, nos cuentan que usan acá está mi gente, que usan y duermen y descansan o notan menos cansancio y demás. Lo mismo para los nenes, por ejemplo, una mamá vino agradecida porque su bebé o su hijo empezó a leer solito desde que eligió un marco que le gustara, que lo hiciera sentir un superhéroe o lo que suceda, ¿no? Y desde ese día no reniega para que el nene use los lentes. Ahí estoy contando historias, no le estoy diciendo, este es el más liviano, no vas a tener problema con este no se lo vas a sacar, este es mejor para los chicos porque se rompe menos. No, no, no. Además de todo eso, te estoy diciendo, una mamá, casualmente con un nene similar al de tu hijo de edad, llevó estos y vino muy contenta porque tal cosa, ¿sí? Entonces, no hablo protagónicamente del producto o de mi producto cuando cuento historias, sino que hablo más bien del impacto en el personaje de la historia. Eso es re importante. Cuando contamos historias, el protagonista, ¿sí? Es el otro, es el cliente, ¿sí? Hablo del impacto que tiene en él, no en mi producto, ¿sí? Una señora, bla, 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 no utilizaba porque no le gustaban los lentes, porque no le gustaba cómo se veía en público y bla, 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 y le generaba inseguridad, bla, bla, bla. Hasta que probó estos, o hasta que probó tantos, hasta que se sintió cómoda con uno, y hoy nos manda orgullosas fotos de cuando lo está utilizando. ¿Sí? Esa es la historia. ¿Sí? Por supuesto, después está la parte concreta y objetiva, pero lo que vende es eso. Déjenme que Silvina está accediendo a la sala. ¿Sí? Entonces, no hablo cuando cuento la historia específicamente del producto, sino que el producto es el medio por el cual el protagonista de la historia, ¿sí? Tiene un beneficio, se ve impactado. Y aquí me quiero detener, y si bien ya les conté, tenemos acá 30 historias, 30 historias no, 30 estructuras para historias,
Hay una que en ventas es muy versátil y funciona muy bien y la podemos aplicar todos hoy mismo, ¿sí? Y es 4 pasos. Anoten 4 pasos simples, lo tienen después más adelante, pero ya, 4 pasitos. Primer paso, ¿quién es él o los protagonistas de la historia? ¿A quién le pasó lo que voy a contar? ¿A mí? ¿A una mamá? ¿A un paciente? ¿A un cliente? ¿A un prestigioso de la zona que se atiende con nosotros? ¿A quién? ¿Sí? Y describo como pueda, lo mejor que pueda, a ese personaje. ¿Sí? Tengo que poder describir el personaje para que el otro se identifique. ¿Sí? Entonces voy a contar cuántos años tiene, voy a contar a qué se dedica, voy a contar cómo era, voy a contar qué miedos tenía, ¿sí? Cosas que ayuden a identificarse. Esto es muy historia, muy cuento, ¿sí? Entonces no van a decir, bueno, una chica que vino le pasó lo mismo que a vos. Esa historia no tiene ningún sustento, nada que me identifique. Ahora sí dicen, mira, vino una mujer más o menos de tu edad que estaba preocupada porque nunca usó lentes, pero y tenía que usarlos y no se sentía a gusto. Y ahí yo me voy identificando. Ah, mira, tenía presbicia como yo. Ah, mira, mira, sí. Se resistía, pero finalmente eso necesitamos contar y por eso es importante, paso número 1, describir al protagonista de la historia, lo que se pueda. Cuando digo describir, digo dar detalles principalmente visuales, ¿sí? Cómo era, cómo se veía, cómo se quería ver, describirlo. Segundo punto, el contexto. ¿Sí? El contexto, dentro de qué contexto estaba, en qué situación estaba. Bueno, estaba en un momento de que ahí voy, Juli, que por razones de edad la vista empezó a cobrar, a pasar factura, y bla, 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 bla. Ahí hay un contexto compartido, ¿sí? ¿Cuál es el problema y cómo se resuelve? ¿Sí? ¿Cuál es el obstáculo al que se presenta el personaje y cómo se resuelve? Ahí puede aparecer mi producto. Ahí puedo aparecer yo como óptico, como aliado. Ahí puede aparecer alguno de los ópticos que trabaja conmigo como aliado de ese protagonista para ayudarlo a resolver un problema. Y no encontraba un armazón que le gustara cómo le quedaba, porque como no había usado nunca en su vida lentes, se sentía muy incómoda, no se gustaba, no los utilizaba, pero vamos alrededor de, no sé, ustedes me contaron una vez cuántos en promedio uno prueba antes de elegir, y no recuerdo cuántos, pero en muchos, hasta que encontramos este modelo. Y ahí aparece la solución y ustedes como aliados, alguien que ayudó a esa persona. ¿Sí? Y por último, el cuarto punto en la historia, el cierre. El para qué te cuento lo que te cuento. ¿Para qué te cuento esta historia? Entonces, así que quédate tranquila, Euge, podemos probarte todos los que quieras y podemos elegir hasta que elijas vos el que más a gusto te sientas. Despreocúpate que vamos a probar todos los que podamos para que vos te sientas a gusto. ¿Sí? Entonces, primer punto, el protagonista, al que le sucede la cosa. Segundo, el contexto. Tercero, el obstáculo y cómo lo resolvemos. Y ahí aparecemos nosotros con nuestro producto, con nuestra trayectoria, con nuestra óptica, para ayudar al protagonista, que es el personaje principal. Y por último, el cierre, el para qué te cuento lo que te cuento. ¿Sí? Así que quédate tranquila que estás en el lugar justo. Tenemos toda la paciencia del mundo hasta que nuestros clientes eligen el armazón que se sienten a gusto. ¿Sí? Esos son los 4 puntos que una historia no debiera saltearse. ¿Sí? Esos serían los 4 puntos. Elijan cualquier historia y pásenla por esos 4 puntos.
son secuenciales. Primero el protagonista, después el contexto, después el problema y la solución, y después el llamado a la acción o el para qué te conté lo que te conté, ¿sí? Aquí alguien, ya te digo quién, me preguntaba, creo que Juli era. Euge, ¿vos estás pasando las diapositivas? Te pregunto. No, quedó en la, ahí te digo en cuál. Está en la que dice ejemplos de storytelling. Ahí Está tiene que bien, estar. está bien. Ok. Ah, no, está. Ahí no sé quién me había preguntado, bueno, no recuerdo el nombre, no llegué a ver, en realidad creo que leí Juli, que preguntaba si las historias tienen que ser reales. Lo ideal es que sí, ¿sí? Lo ideal es que sí, porque lo que estamos generando, sobre todo en servicios como el de ustedes, tan profesionales, están vinculados a la salud, ¿sí? Estamos generando confianza, ¿sí? Si yo les contara una historia que no es real, ustedes descreerían de mí. Entonces, la historia debiera ser real, aunque puedo utilizar datos para ficcionarla. No hace falta que, obviamente, que no van a decir quién era la persona que tenía, ¿sí? Pueden darle algún detalle de color, de ficción, pero la historia en sí, no recuerdo quién me lo preguntaba, tiene que ser real, ¿sí? La historia real va a vender, la historia que no es real va a costar mucho más que venda y además pueden perder su prestigio, su reputación, su autoridad de marca, ¿sí? Entonces, ese sería el punto, ¿sí? No sé si respondió la pregunta, no sé si hay alguna otra preguntita que me esté quedando. Veo la de Benetton, pero después vi otra. Bueno, vamos a hacer caro cardíaco. Vera es bueno, hay un mensaje random de caro cardíaco que también me gusta. Bueno, vamos a la siguiente diapo. ¿Dónde aplicar estas historias? En redes sociales, como decía Vero, ni hablar, no hay dudas. En redes sociales, ya, ¿sí? Si usan redes sociales de sus ópticas, que entiendo que sí, pueden darle una voltereta contando mínimamente, o para empezar, la historia de su óptica. ¿Sí? Protagonista, la óptica, o si no, lo cuentan en primera persona el creador de la óptica, como ustedes decidan. ¿En qué contexto nació? ¿Qué desafío se presentó y cómo lo resolvió para que esa óptica viera la luz? ¿Sí? ¿Y por qué les cuento esto? Porque queremos conocernos, porque queremos que sepas que estamos con vos desde hace tantos años, bla, bla, bla. Mínimamente la historia de cómo nació la óptica, la historia de origen, la deberíamos poder contar. Eso podría ser genial en redes sociales. Por supuesto que también lo pueden contar en el mostrador, lo pueden contar en un evento, pero si ustedes me dijeran comercialmente que funcionaría muy bien, es que todos piensen cómo podrían contar ustedes la historia de su óptica para redes sociales. ¿Sí? En el PDF que les armé, con estructuras, hay una que me encanta, que es la historia de origen, ¿no? Que es cómo fue el origen de, que es explicar cómo nació una idea, una empresa, un negocio, y es quién lo hizo posible, en qué contexto, el contexto es fundamental, qué lo inspiró para crear una óptica y demás, y por último, ¿por qué nos cuenta lo que nos cuenta? El por qué nos cuenta lo que nos cuenta siempre, que es el llamado a la acción. Les cuento esto para que sepas que apostamos a nuestra ciudad desde hace tantos años. Cuento esto porque quiero inspirar y motivar a que otros que tienen una idea o un emprendimiento en mente se animen, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran, pero mínimamente, si usan redes sociales, sería fabuloso que en sus redes piensen cómo contarían la historia de su óptica. Después, por supuesto, las historias también se pueden contar en el mostrador. Ahí van a ser las más concretas, estas de cómo alguien resolvió un problema similar al tuyo. ¿Mm? En WhatsApp o en redes podemos mostrar un antes y un después de algo, podemos mostrar la fundación o el origen de sus ópticas, ¿sí? Pueden mostrar, no sé, me imagino las ópticas que tienen muchos años, como muchas de ustedes, cómo fueron los diferentes locales, cómo se fueron renovando, ¿sí? Eso vende mucho también como marca, que se los vea constantemente en evolución, ¿sí?
Entonces, todo lo que fue cambiando, todo lo que fue pasando, sobre todo si pasaron muchos años, ¿sí? Ahí en redes también pueden contar historias de, a lo mejor sin mostrarle a la gente, porque a lo mejor los clientes no se prestan, algunos sí, cómo pudieron resolver situaciones comunes, ¿sí? Piensen, listen cuáles son las 3 situaciones más frecuentes por las que sus clientes los visitan y busquen historias que avalen eso. Generalmente me visitan porque los hijos no utilizan los lentes. Bueno, si esa es la historia, ¿qué historia cuento? Y la cuento en las redes. Y a lo mejor no está la mamá con el nene, no quieren o ni se lo propongo, pero sí están ustedes como ópticos contando. Una de nuestras principales visitas o consultas es esta protagonista. En este contexto, el nene en la escuela no quiere usar los lentes. Lo estoy haciendo muy resumido, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y bueno, el problema es que no ve, que se le dificulta cada vez más el problema ocular y demás. ¿Y para qué te contamos esto? Para que sepas que en nuestra óptica tenemos una variedad tremenda de lentes para niños y vamos a comprometernos a que él encuentre el adecuado, ¿sí? Entonces ahí tienen 4 pasitos que lo pueden usar también en las redes, ¿sí? En la web, si utilizan página web también, incluyan testimonios reales en formatos de historia, ¿sí? Y en cualquier presentación que ustedes hagan de ustedes mismos, ¿sí? Siempre traten, cuando ustedes hablan de ustedes como ópticos, cómo inspirar, cómo motivar a otros, cuando tienen eventos entre ustedes y demás, cuenten su propia historia. Pero para contar la propia historia, no solo hay que saberla, todos sabemos nuestra historia, hay que saberla contar, ¿sí? Si ustedes me preguntan, ¿quién sos? Obviamente sé quién soy, pero no tengo preparada quizás una respuesta paso a paso para contarles en un minuto quién soy. Si ustedes me preguntan cuál es la historia de mi consultora, la conozco, pero no la tengo preparada para que sea cautivante en un minuto, en redes sociales, ¿sí? Entonces, ustedes tienen todas las historias, hay que pasarlas por la estructura. Hay que pasarlas por estos puntos que tenemos acá en la pantalla, ¿sí? Antes de leer los 10 puntitos que tenemos en pantalla, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia o algo por el estilo? Nada, pero venimos bien, ¿sí? Yo ya sé que son un poco charlatanes, ¿sí? Pero ¿Alguna porque creo que pregunta, algo que no entiendan, que tengan dudas? nada, mira, nada. Les decía, sé que son pocos charlatanes, pero a mí saben yo lo que voy viendo es el numerito, que seguimos conectados los 26 que estábamos. Así que digo, venimos bien. Venimos bien, pero igual, bueno, abran los micrófonos el que quiera, abran los micrófonos el que quiera, Euge, compartimos y demás. lo que te Sí, pido, porque después a veces para no interrumpir, para dale. sacar una fotita ahora que estamos todos y pueden prender 3 segundos la cámara, sé que algunos dijeron que tienen cámara rota, pero Espérenme los que que me tengan si peine, pueden espérenme que me... prenderla, Dale, porfa. Berito. Cande, ¿vos Pero, estás en línea? ¿cómo querés que ponga? Mira, ahí o que se vea la pantalla con la carátula del curso, lo que vos quieras. Cara, como quieras. Eh, a ver, que creo que la tenemos que configurar nosotros, me parece. Ah, no sé, como quieras. Cuando vos me Digo, digas, cada sacamos la uno. foto. Sí, ponela el título, pon el título, perdón, Euge. Ah, ok, pongo el título para la Ay, foto y yo ya tengo la seguimos con cámara 10 puntos, apagada, ahí ¿eh? estoy. Claro, pero me Ahí, prendes la cámara, por favor. ahí estoy, ahí estoy. A ver, Prendan dame las un Si dejan cámaras, la, sonrían para la fotito. buenas, si dejan la presentación, no se los ve a ustedes. Se ven muy Ah, poquitos. ¿Y qué hago entonces, Cande? Vos decime qué querés que haga, yo lo hago. Y capaz está bueno que se vean más. Por eso, ¿pero qué necesitas que yo haga? ¿Que deje de presentar? Sí, un ratito. Ok, 5 ¿listo? segundos, perdón, yo no sabía que Sí, era tanto no tiempo. pasa nada, no, pero no entendía qué tenía que hacer.
Ahora se prenden y se ponen todos para la foto. El Cande nos avisa. Vos avisanos, Cande. Ahora le saco, pónganse. Dale, Cande, que estamos sin hablar y sonriendo acá. Ahí estamos. Gracias, Cande, Gracias. querida. Hicimos Viste una que pausa. qué fenómeno tremendo este de que no podemos. Y yo no puedo presentar pantalla si hablo tampoco, pero tampoco puedo sonreír para la foto y. Bueno, ahí está. Ahora sí. Ahora puedo hacer las dos cosas. Mira, a ver. ¿Dónde estábamos? Acá. No, acá. Estábamos. No, para que me pase, acá estamos. Bien, entonces, sí o sí, tenemos historias para contar, todos maravillosas, de un cliente atípico, de un cliente espectacular, de un cliente muy reconocido, de una problemática que pudimos resolver, de cómo nació nuestra óptica, de cómo creció nuestra óptica, de cómo se reinventó nuestra óptica, no sé. Infinidad de situaciones tenemos para contar. Y tenemos que contarlas teniendo en cuenta algunos de los puntos que tenemos acá en pantalla, ¿sí? Algunos les diría todos, pero bueno, para que no se asusten son 10, con que tengan algunos vamos bien. El cliente es el protagonista, ¿sí? El cliente es el protagonista, no es mi producto el protagonista. Mi producto ayuda al cliente a, ¿sí? Pero el cliente es el protagonista y recuerden que lo describo con un lenguaje preferentemente sensorial. ¿Qué es un lenguaje preferentemente sensorial? Que utilice los diferentes sentidos. Mucho visual, lo describo visualmente, cómo se veía, cómo se sentía, cómo se lo escuchaba fingido cuando caminaba y no encontraba el armazón, bla, bla, bla. Se lo veía ya agobiado de tanto, se lo veía cansado. ¿Sí? Tengo que tratar de ser lo más descriptivo, sensorial y emocionalmente para que el otro se identifique. ¿Sí? El objetivo es que el que escucha la historia se identifique. De nuevo, no es el producto el héroe, es el cliente. ¿Sí? Y nosotros, ustedes como ópticos, son la guía para. ¿Sí? Como óptico, lo escuchamos y, como saben, son expertos y profesionales en el tema, advertimos que lo ideal para Eugenia era un lente con un armazón con tales características porque ella nunca había usado lentes. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Cuál es el conflicto y la necesidad clara a la que se le presenta o a la que se le presenta al protagonista? Bueno, el conflicto y la necesidad clara es, no encuentra, no se siente a gusto. ¿Cuál es? ¿Sí? De todas las que ustedes tengan, van a elegir. Una historia sin problemas no genera ningún tipo de tensión. Ojo con estas historias donde va todo bien. Vino una clienta, quería un armazón, el primero que vio le gustó, estaba acorde a su presupuesto, lo llevó y hoy es feliz. Esa es una historia rosa, muy romántica, pero que generalmente no es real y no atrapa. No creemos, los consumidores, los clientes, en esas historias. ¿Sí? Son demasiado perfectas. Le sucede a veces que es demasiado perfecto. Son esas publicidades donde aparece la mamá con el bebé recién nacido y todo es fabuloso y ella está feliz y no hay realidad. Nos identificamos cuando hay realidad, ¿sí? Si bien vamos a contar historias optimistas, por supuesto, porque estamos vendiendo, no es lineal, hay idas y vueltas. Bueno, y pensamos que habíamos encontrado el armazón hasta que nos dijo que no se sentía cómodo con eso. Pensamos que bla bla hasta que estaba fuera de su presupuesto, entonces buscamos otro. Ojo con las historias 100% felices, ¿sí? Porque no nos identificamos. Tiene que haber sí o sí una transformación. ¿De quién? Del personaje, del protagonista, en este caso de mi cliente, ¿sí?
no usaba, se resistía a utilizar sus lentes en público, aún no viendo bien, y hoy se la ve segura con sus lentes en público. Hay una transformación gracias a mi producto, a vuestro producto. El relato muestra cómo algo cambia la experiencia del cliente. Puede ser algo o alguien, ¿sí? Porque pueden ser ustedes también que cambien la experiencia del cliente, ¿sí? Después, tiene que ser, despertar y ser auténtico todo esto, ¿sí? Esto tiene que ser auténtico. Si yo cuento una historia que no es auténtica, se van a dar cuenta. Principalmente porque en algún momento mi lenguaje corporal me va a delatar. ¿Sí? Lo hemos visto a eso en el encuentro o en el programa anterior, cómo el lenguaje corporal muestra o no autenticidad con lo que digo y con lo que siento y con lo que pienso. Entonces, se va a notar si no es real la historia. Y pierdo credibilidad, confianza, autoridad de marca. No es ir a tocar la fibra íntima, sensible de la manipulación ni de la sensibilidad, sino que es mostrar cómo una situación resuelve y resuena con otro cliente. Resuelve algo de otro cliente y esto resuena conmigo también. Por otro lado, la historia tiene que ser simple, fácil de entender, cortita, ¿sí? Tiene que ser muy, pero muy breve una buena historia, ¿sí? Si ustedes pensáramos en la historia, que ustedes van a contar una historia en sus redes porque cumplen 20 años con sus ópticas, puede ser un poquito más breve, más extensa, pero probablemente yo les sugeriría no más de 3 minutos. Y si pueden hacerla en 1 minuto y medio, mejor, ¿sí? Entonces, una historia, para que sea potente, tiene que ser breve, porque la historia no reemplaza el argumento, el precio, el que el cliente se lo mida 200 veces, que lo toque, todo lo que vimos la otra vez, no se reemplaza por la historia. La historia es un recurso más. Entonces, no puede ser una historia de 10 minutos, de 5 minutos. Tienen que ser cuestiones muy simples, muy cortitas, muy breves, y como les pongo en el punto número 10, muy visuales, reales, por ahí, que alguien preguntaba eso, o inspirada en casos muy comunes. ¿Sí? Inspirada en casos muy comunes, muy habituales para ustedes. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? Voy a tomar agua entonces, si me permiten. Bien. En la diapo siguiente, para que tengan, ahí está, muy bien, tienen la estructura que veíamos antes, ¿sí? Que yo les decía, no quiero que se la pierdan y ya piensen en cualquier situación que hayan tenido. ¿Cuál es el inicio? Una situación conocida, el protagonista, un cliente vino con, los que tienen mi edad, plim, 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 sabrán de lo que les hablo, ¿sí? ¿Se acuerdan del plim, plim, plim? ¿O son todos muy jóvenes? No, son todos muy jóvenes. No, alguno, mira, ahí Santiago se rió así. Y el resto Google, total, hoy está todo en internet. Un cliente vino con bla, bla, sería como el bla, 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 ¿sí? ¿Sí? Con un problema, con su hijo, con plim, plim, plim. ¿Cuál es el problema o el desafío? Y ahí aparece el dolor, la duda, la necesidad, el conflicto, ¿sí? ¿Cuál es la solución y la transformación? Es decir, cómo mi producto o servicio, porque puede ser mi asesoramiento, lo ayudó. Y por último, el cierre emocional. Cómo ese cliente se sintió, qué cambió, cómo era antes y cómo es ahora. Podemos decir, bueno, y desde ese momento el cliente se hizo amigo de la casa. Y desde ese momento el cliente trajo a su
Cuñado que también tenía una situación parecida nos recomendó, ¿sí? Entonces, fíjense que hay un inicio, un problema, una solución que transforma y un cierre emocional, ¿sí? Alguno de los presentes, ¿sí? Alguno. ¿Tiene ahora en mente alguna historia que pueda mostrarnos como ejemplo aplicada a estos 4 pasos que tenemos en pantalla? Algunos dicen que no, otros dudan. Óptica pena, no se le ve la cara por el contraste de luz, así que ahí no sé qué cara me puso. Bueno, ¿no? Bueno, vamos a hacer para tarea para el hogar entonces, ¿eh? Tarea para el hogar, después se los paso por el grupo para que no se olviden. Piénsenla y escríbanla, hagan el ejercicio. Entonces después a sus vendedores o ustedes mismos los pueden empezar a aplicar. Recuerden, en el mostrador, en redes, en la web, en un evento, en donde sea. ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? ¿Sí? Bien. Mini guía. Un poquito de resumen de lo que venimos viendo hasta acá para luego ya ver algunos potenciadores del storytelling, ¿sí? Mini guía. Identificar un momento real, insisto, real del negocio, de la óptica de mi trabajo habitual, que creo pueda tener valor para mi audiencia. Cuando digo mi audiencia, digo mis clientes en el local o en las redes. ¿Sí? Yo les contaba el otro día e insistía en eso, y ojalá que algunos lo hayan empezado a hacer, de compartan contenido de valor en sus redes, ¿sí? Porque hoy ya el vender no es vender por vender, compralo porque está a tanto precio, no. Hoy es dame contenido de valor, decime cómo los cuido, decime cómo protejo mis ojos de la luz de la compu, del sol, no sé. ¿Sí? Dame contenido de valor. Entonces identifiquen un momento real del negocio, una situación habitual que crean que puede ser de valor para la audiencia. No busquen tanto lo perfecto, lo nuevo, lo súper innovador. Generalmente muchos ya lo han hecho, pueden inspirarse incluso en ópticas de otros lados, de otros países. ¿Sí? ¿Cómo se muestran ópticas en Dinamarca? No sé, ¿no? Entonces decir, che, eso despierta la curiosidad. Digo Dinamarca por decir algo bien exótico, por así decirlo. Para mí es poco habitual pensar en un país nórdico, pero ¿cómo venderán esto en tal lado? ¿Sí? Piénsenlo y busquen y se van a encontrar con contenido súper valioso, ¿sí? Googleando historias, yo doy mucho storytelling, pero para diferentes industrias, y googleando y buscando videos de marcas de lentes donde cuenten historias, encontré materiales interesantísimos, ¿sí? Entonces digo, busquen porque hay y muchísimo en un momento maravilloso para saber qué hace una óptica en Dinamarca. ¿Sí? O cómo venden o cómo se enfrentan a tal problemática en Albania, ¿sí? No sé, en cualquier lado. Luego, den la estructura. La clave de una buena historia es que tenga una estructura. Un inicio que atrape, que identifique, que me identifique con el protagonista, entonces que lo describa bien. Un desarrollo, es decir, la parte del problema y la solución que me aporte, ¿sí? Y un cierre claro, con un aprendizaje claro, con una inspiración, con un llamado a la acción, ¿sí? Si lo van a usar para redes, cosa que me encantaría, ¿sí? Y después nos etiquetan, así los vemos, grábenlo muchas veces. Generalmente grabándolo una sola vez no nos sentimos conformes. Grábenlo, edítenlo, un poco de lo que hablábamos en el otro encuentro, cuiden el ritmo, los cortes, utilicen Edit, que es una app gratuita que tenemos en el celu, ¿sí? Que es de Instagram.
para optimizar el alcance cuando editan, bueno, yo no soy experta en redes sociales, ¿no? Pero, ni en edición de videos, pero sí esto lo he estudiado. Esta app que es Edits, que es un editor como si fuera CapCut, pero es de Instagram, cuando nosotros editamos a través de Edits, ¿sí? Tienen más alcance en Instagram los videos. Entonces digo, ténganlo en cuenta. Si van a usar cualquier otro editor, yo desde que aprendí esto, los edito con Edits, ¿sí? Y publiquen. Que cada historia tenga un objetivo. Por eso les digo, empiecen con la historia de la óptica. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Contarle a todos mis seguidores quiénes somos. Después puedo contarle y contar cómo mi padre, perdón, que voy a abrir un poquito acá. Mi padre fundó la óptica porque quiero dejar un mensaje inspirador, porque la historia de mi padre, el primer óptico de la zona, es inspiradora, bla, bla, bla. Podrá ser una segunda historia. Pero la primera historia tiene un objetivo claro, que me conozcan. Que todos aquellos que me siguen sepan cómo fundamos o cuál es nuestra historia. ¿Sí? Después sí, contenido de valor, de sus clientes, de cómo se reinventaron, situaciones de otros clientes que pueden ser trasladables a muchas personas de su audiencia, por supuesto, pero yo iría de inicio a desarrollo. Empiecen por el principio, ¿cómo nacimos? ¿Sí? Seguramente, porque pasen todos los comercios, los negocios, las empresas, hay grandes historias detrás de que se abrieron las puertas de un local. Hay grandes historias, ¿sí? Entonces, esas historias se las pueden contar muchísimo mejor, ¿sí? Que va a ser la tarea para el próximo encuentro. El que quiera, por supuesto, ustedes ya saben que esto es para el que quiera y pueda. ¿Bien? Bueno, déjenme que creo que tengo un mensajito. Mi problema estaría contarlo en las redes, dijo Joaquín. Entiendo, no sé por qué, pero entiendo que podría llegar a ser por una cuestión de nervios al hablar en público, la exposición y demás. Contanos. Ahí Diana, perdón, de Colombia nos deja su mail. Muy interesante, perfecto, muy claro. Si no me animo a contarlo en redes, estoy conjeturando, ¿no? Él dijo, mi problema sería contarlo en redes, y como el miedo a hablar en público o el miedo a exponernos es un miedo muy frecuente que afecta al 85% de las personas, intuyo que puede ir por ese lado. A lo mejor él me dice, no, mi problema no es ese, es otro, pero podría llegar a serlo. No hace falta que me ponga yo plano medio, plano corto, plano completo a hablar en mi óptica y hacerlo fluidamente y demás, si no resulta mi estilo. ¿Sí? Miedo y plata nunca tuve, está muy bien. Entonces no sé cuál es el problema de que no lo cuentes por redes. Pero a lo mejor pueden hacerlo con fotos de colocar y la voz en off, digamos, siempre hay opciones para hacerlo. A ver qué era, cuál es el problema. No soy bueno con esa herramienta. ¿Con qué herramienta? ¿Con Instagram? Me cuenta de partecitas. Pueden hablar de esa. Hablar, No, si no se quieren me mostrar, pueden levantar el micrófono y hablar. me hacen adivinar, Vero, ¿vos entendés que me No. hacen adivinar? ¿Ahí se escucha? Se escucha perfecto, Joaquín. No. En realidad era porque, bueno, la verdad que no estoy muy al tanto del manejo de redes y bueno, fue un poco también lo que me llevó a empezar a esta capacitación. Bien. En realidad mucho de lo que vos contabas recién, el tema de resolución de conflicto y de identificar al protagonista y toda esta situación, veo que lo hago cuando estoy en mostrador. Bien. Eso, o sea, como, no digo natural, pero bueno, ya he hecho algún otro curso de venta y lo tengo como asumido. El tema es que, te soy honesto, se me hace una nube para contar esto, porque soy de hablar mucho. Y mi problema es cómo hago esto para contarlo en una historia, como decís vos, en El Instagram. tema son las redes. Claro. ¿Y no hay nadie que te pueda hacer con las redes? Estoy en eso, estoy buscando para, como te digo, para aprender o buscar a alguien.
Sí, sí, estoy en ese momento, era medio como Totalmente, demasiado a porque la antigua. ¿Cómo? No, no, es como que estaba demasiado a la antigua, si se quiere decir, con cierta clientela medianamente fija, y bueno, obviamente hay que salir a buscar cosas nuevas, y bueno, me doy con que necesito sí o sí esta herramienta. Totalmente. Y a veces, a ver, y hasta para el cliente fijo también tenemos que mostrarnos en constante avance e innovación y actualización, ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 totalmente. porque el Porque me cliente pasa, fijo, por más que sea de toda la vida tuyo, también ve al del lado que está en redes, por ejemplo. claro, no, o qué sé yo, me he dado cuenta porque el mismo cliente fijo, como decías vos, te manda el hijo, por ejemplo, más que nada me he dado cuenta cuando te mandan un hijo y vienen con una foto de lo que quieren porque lo vieron en redes. Ahí Y, está. por ejemplo, eso me hizo ahí como un clic así de decir, bueno, yo, por ejemplo, tendría que estar ahí en esa. Totalmente. Tendría que estar ahí, sí, 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 porque hoy el momento cero es elegir por redes o googlear o stalkear tu Instagram y todo eso antes de ir a tu local. Y como decís vos, tu cliente también se renueva en el sentido de que vienen sus hijos ahora. Claro, claro, claro. Entonces, la comunicación digital, lo virtual, todo eso es fundamental. Y de pronto a lo mejor no todos tienen por qué tener a alguien que les maneje las redes, digo, pero sí, al menos presencia, o sea, tenemos que tener mínimo un Instagram, presencia, y al menos ponernos como objetivos de decir, bueno, cuento una historia, vos decís, bueno, sos bastante desenvuelto para hablar, bueno, me grabo y cuento la historia de la óptica, y después, si lo vas haciendo, no hace falta que sea perfecto, siempre digo, mejor hecho que perfecto, pero lo importante es empezar a hacerlo. Y también hoy hay tantas aplicaciones de inteligencia artificial, Joaquín, que hasta te hacen una planificación de qué subir cada día en las redes, ¿sí? Entonces, Estaba buscando justo esa que dijiste recién, de Edit, en Instagram. Y la estaba esa te la bajando podés ahora. bajar Sí, sí, la estoy directamente. bajando ahora. Parece que yo, pero, parece que vendiera esa, pero digo, esa la puedes bajar porque es de Instagram, es gratis, viste que también por eso después hay un montón de líos con algunas apps. Y también en esto a lo mejor, no sé si usas inteligencia artificial, y si no usan inteligencia artificial es algo para ir explorando, creo, mínimamente. Eh, Pedirle que te hagan un calendario de planificación para tu óptica tanto, de una publicación por cada 3 días, no sé. Podés incluso contarle, mira, hoy todavía no tenemos nada, pero entonces como que te lo arme y de pronto vas siguiendo eso y después de ahí el cielo, digamos, ¿no? O sea, esto es lo más Claro. básico, empezar así, pero digo, después tenés el cielo y puede ser paso a paso, pero digamos, la presencia en redes está buenísima y empezar las redes contando historias, más que te resulta fácil porque lo haces en mostrador, creo que tenés un montón, digamos, ¿sí? Vale, vale. Así Gracias. que gracias señor. Bueno, potenciadores del storytelling. Bien, vamos a seguir, tenemos un montón para seguir profundizando en las clases que vienen de storytelling, no vamos a terminar contando historias de todo. Pero algunos potenciadores, quienes vinieron a lo mejor me escucharon hablar de esto, pero en el storytelling también es sumamente importante que esto suceda, ¿sí? Y es mostrar o dar la prueba social. Cuando cuento la historia, estoy haciendo referencia sutil a un principio altamente persuasivo y es que otros ya lo eligieron. A otros ya les pasó lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso es fabuloso. La prueba social que nos permite el storytelling es una de las herramientas más poderosas en venta. ¿Sí? Entonces, las personas tendemos a confiar mucho más cuando veo o advierto que otros, como yo, gente común, corriente y de a pie, ya lo hicieron. Ya tomaron esa decisión que a mí me está costando. ¿Sí? Entonces ahí tenemos opciones. Que yo en el storytelling o en el mostrador, en las redes, donde quieran, cuente que alguien con una situación parecida a la que vos me estás comentando, Eugenia,
hizo esto, le funcionó de tal forma y hoy está muy a gusto con el servicio, o si es que tengo la posibilidad, que esa persona sea testimonio y graba un testimonio. Entonces, una Romina dirá, bueno, yo vine a la óptica, tenía tal situación, me asesoraron de tal manera, me lo resolvieron de esta forma, si te pasa algo similar, te invito a que vengas. No sé, siempre todo muy guionado, ¿no? Pero siempre fíjense que la estructura que estoy usando es la misma. Protagonista, conflicto, protagonista, contexto, conflicto y solución o transformación, y cierre. Más o menos, la historia tradicional es la misma. Después tenemos las otras, pero la historia tradicional más o menos va a ser la misma y es esta que les contaba. Entonces, cuando en mi historia dejo entrever que otros ya lo probaron, ya lo hicieron, ya lo eligieron, ya lo decidieron, se activa el cerebro límbico, el de la emoción, que dice, bueno, si otros ya lo hicieron, debe estar bien. ¿Sí? ¿Cuál es el impacto en el cliente? Esto que les digo, ¿no? Si otros en mi misma situación ya lo hicieron, probablemente a mí también funcione. Cuando vemos publicidades del robot que barre, decimos, ay, mira, si les sirve a ellos que tienen perros, a mí también. Bueno, no lo sé si sirve, no lo he probado, pero nuestro cerebro hace ese paralelo, ¿sí? La aplicación para la óptica, pueden decirle, ahí puse unos ejemplos, por supuesto ustedes los pueden mejorar y tremendamente. Este modelo fue el más elegido por los estudiantes universitarios este año. Muchos estudiantes universitarios eligen este modelo porque tal cosa. Estos cristales con antirreflejos son los más pedidos por quienes trabajan en la computadora más de 8 horas al día. Muchas mamás optan por este tipo de marco porque es flexible y súper seguro para los chicos, sobre todo cuando están en la escuela, bla, bla, bla. Y algunos tips, incorporen frases como, justo la semana pasada, eso es lo que puede ser ficcionado. La historia es real, pero el justo la semana pasada puede ser ficcionado. Atendimos a una clienta con una necesidad similar. Eligió este cristal y volvió, bla, bla, bla. ¿Sí? Ahí puede estar la ficción. O en la otra sucursal, no sé en qué sucursal fue, pero la historia es real. Puedo darle datos de ficción, pero solamente eso, datos de ficción. ¿Sí? Otro aspecto que se lleva súper, súper bien con el storytelling es el principio de urgencia y el principio de escasez. ¿Sí? No está siempre disponible. ¿Sí? Entonces, esto lo hablamos también en el primer curso, pero la urgencia y la escasez activan en nuestro cerebro el mecanismo de decisión inmediato, que me lo da el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el que intenta sobrevivir. Queda poco, quiero, ¿sí? Es el que en la pandemia nos hizo ir a comprar papel higiénico como locos a los supermercados. El principio de escasez, ¿sí? El principio de urgencia es el Black Friday, ¿sí? Es solo por hoy, se acaba, se termina, ya, urgente, tengo que ir hoy, si no, no lo encuentro. ¿Mm? Y cuando algo parece limitado en cantidad o en tiempo, aumenta su valor percibido. Entonces también lo pueden utilizar y de forma muy provechosa en las historias que cuentan. Y acá les pongo algunos ejemplos. Cuando le cuente esta historia al cliente, utilizando el principio de urgencia o el de escasez, por ejemplo, si vino una clienta y aprovechó que quedaban 2 días para que terminara esta promoción, entonces se lo llevó en el momento, o lo que sea, el cliente lo que piensa es, si no lo decido ahora, me lo pierdo, o me lo puedo perder, ¿sí? En la óptica, bueno, tienen que utilizar disparadores como tenemos entrega inmediata sin cargo por esta semana, o este diseño es parte de una edición limitada, si así lo fuera, por supuesto. Es el último que nos queda en este color. Los cristales de esta promo están con precio congelado hasta el viernes, bla, bla, bla. Real, ¿sí? Y los tips para que utilicen cuando cuenten la historia, un cliente dudaba con este marco, volvió a los días y ya no estaba disponible. Terminó eligiendo otro,
¿sí? Lo resolvemos, no es que lo vamos a quedar como una historia triste. Eligió otro, pero vos sabés que nos dijo que se quedó pensando en el primero, si bien salió súper feliz con el que se llevó, se quedó pensando en el primero, ¿sí? Es una forma muy sutil de, ojo que se te anima, ¿sí? Y otro gran principio, perdón, y otro gran principio de acelerador para el storytelling, es el relato de marca, es decir, la historia. Y ahí necesitamos que ustedes vayan a contar historias, ¿sí? Que cuenten la historia de su marca. En mercados con productos similares, las personas no solamente compran lo que yo vendo, sino también me compran a mí por quién soy y por qué hago lo que hago, por mi propósito muchos, ¿sí? Compro en tal farmacia porque lo recaudado va para tal lado, o parte de lo recaudado va, o porque además hacen colectas para el Día del Niño, o porque hicieron tal acción benéfica, no sé. No solo compramos por productos, porque más o menos venden productos similares, sino que compramos las personas mucho por quienes somos, ¿sí? Entonces también importante es contar la historia de nuestra óptica para generar un vínculo emocional que humanice el servicio, ¿sí? Que nos haga humanos. Tenemos que mostrar quién es o quiénes son las personas que están detrás de cada una de sus ópticas. Y cuando digo mostrar, muestren lo que puedan, videos, si se animan al video, si no se animan al video, fotos, no importa. Muestren quiénes son las personas que están atrás de cada uno de sus ópticas. Eso les va a potenciar un montón, digo, en redes sociales, y también lo pueden hacer en el local, lo pueden hacer en algún otro medio de la zona, si tienen alguna localidad, el diario de la región y demás. Lo pueden contar en eventos, lo pueden contar en su página web, si tienen página web y demás, ¿sí? Entonces cuenten la historia de su marca, que creo que es lo que deberíamos hacer primero. ¿Por qué? Porque cuando yo cuento la historia de mi marca, y por eso les insisto en que la cuenten en las redes, lo que el cliente piensa, o lo que queremos que el cliente piense es esto de, no estoy en cualquier óptica, ¿eh? Esta óptica tiene tantas sucursales, esta óptica tiene tantos años, esta óptica está en el lugar más céntrico de la localidad, de la ciudad. Aparte, esta óptica tiene propósito, se preocupa por mí, no es cualquier óptica, ¿eh? Eso es lo que queremos. Ahí, cuando ustedes le están contando la historia, podrían decir, fundamos esta óptica porque queríamos que la gente no solo vea mejor, sino que se vea bien y se sienta cuidada. Nuestro diferencial es el trato. Acá no tratamos a nuestros clientes, acá está como en el texto, está como muy, pero ustedes lo hablan, ¿no? Todo esto es para conversarlo. Nuestro diferencial es el trato, son las personas, nos gusta escuchar a cada cliente, no son un número, no son un número de clientes, sino que son personas que se transforman en amigos, ¿sí? Y cuando cuenten la historia pueden contar, bueno, esta óptica la armamos con mi papá, que fue óptico toda su vida, o esta óptica la fundamos con mi hermano, apenas nos recibimos, bla, bla, bla. ¿Sí? Cuenten la historia. Y acá les dejo 4, en realidad, no 3. Les dejo 4. Les dejo 4 ideas de estructuras de las 30 que ya les dije que les preparé, pero las vamos a ir viendo de a poco porque si no, no las vamos a usar. Les dejo estas 4 estructuras para que cada uno de ustedes elija la que quiera, la adapte, ahí hay una estructura de paso a paso, y cuente una historia. Practique qué historia contaría con el objetivo de vender, claramente, no estamos haciendo una novela histórica, con el objetivo de vender, ¿qué historia contaría? Entonces, elijan cualquier historia y piensen con cuál de estas estructuras se quedan. Y la escriben o la graban o lo que quieran, y el próximo encuentro vamos a retomar.
Una técnica, la de la superación sin límites. Así se llama la técnica, ¿no? Lo que intenta es que la historia muestre cómo rompimos barreras personales o profesionales. No sé, si alguno de ustedes se reinventó, tenía otra profesión y se convirtió y se reinventó en óptico, o si, no sé, sucedió algo que los obligó a reinventarse, lo cuentan. Y la estructura es, siempre el protagonista primero, ¿cuál fue la barrera? ¿Cuál fue el esfuerzo que tuvieron que hacer? ¿Y cómo lo superaron? ¿Sí? Si, por ejemplo, hay otra acá abajo, transformación personal, ¿sí? Vamos a mostrar cómo un personaje, un cliente puede ser, les va a gustar, cambia y crece a lo largo de una experiencia. Este puede ser el ejemplo del cliente que se resistía a o no encontraba el armazón justo para. Estado inicial, cuál fue el cambio y cuál es hoy el resultado. Entonces pueden decir, nos pasó casualmente con una clienta que nos visitó que tenía esta situación, estado inicial. Logró este cambio. Hoy utiliza el armazón porque gracias a que se probó todos los armazones posibles, encontró el que le sienta justo. Y hoy es otra persona, porque cuando lo usa está segura, confiada, se nota en su autoestima, bla, bla. ¿Sí? Otra historia más, que es la que me gustaría que cuenten de su óptica. Historia de origen, explica cómo nació una idea o cómo nació una empresa. En qué contexto, en qué se inspiraron, cómo la fundaron. ¿Sí? Esta óptica o nuestra óptica nació en pandemia o nació en tal año o en tal época, con la inspiración de mi papá, que fue el primer óptico de tal lado y en ese momento se dedicaba a otra cosa, pero como yo había estudiado óptica, él me inspiró y juntos la fundamos y hace 30 años estamos, bla, bla, bla. ¿Sí? Tiene que ser breve, por eso la estructura. ¿Sí? Otra historia, otra técnica, otra historia, el reto, presenta un desafío que el protagonista te va a superar. Protagonista. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la lucha? ¿Y cómo lo resuelve? Es un poco también la del cliente, puede irles muy bien con los clientes. ¿Sí? Y toda historia, para que sea potente, comercial y vendedora, ese es el objetivo, ¿eh? Potente, comercial y vendedora, una vez que la escriban, porque lo ideal es escribirla porque es algo muy cortito, entonces es como un speech de venta, digamos, lo tengo que tener ahí. Que tenga un inicio o un gancho emocional, es decir, una frase bien, bien potente, ¿sí? O una pregunta que conecte, ¿les habrá pasado a ustedes tal cosa? ¿Sí? Luego un desarrollo, entonces ahí tenemos la historia del personaje, cuál es el problema, la transformación, etc. ¿Y cuál es el cierre? ¿A qué te invito? A que te acerques y conozcas nuestro local, a que seas también de nuestros clientes y amigos. ¿A qué te invito? Siempre, siempre que tenga un inicio, un gancho emocional, el desarrollo, que es la estructura, dependiendo de la que elijan, y el cierre emocional, que es el que tendríamos que agregarle a todas. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Están? Sí, yo ya veo que se me habían ido. Y yo seguía hablando sola. A ver, espérenme que ahí justo hay un mensaje. Bien. Bueno, tenemos... Ok, dijo Joaquín. Bueno, gente. Hasta aquí con el contenido, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo que alguien quiera agregar, compartir? Están todos pensando qué van a hacer. Y me parece muy bien que estén pensando porque para la próxima clase Van a presentar todas sus historias, cada uno, ¿o no, Euge?
Acá Santi pregunta, hacemos como tarea esto. Como tarea, Santi, y digo tarea, son, por supuesto con todo el cariño, ¿no? Y respeto. Tarea para que lo apliquen y para que no se olvide. Pero sí, como tarea deberían pensar, ¿qué historia tengo en mi haber? No sé, la historia de la vez que me pasó tal cosa, o la historia de cómo fundamos la óptica, o la historia de cómo pasé de trabajar en tal lado a ser óptico, no sé. Cualquier historia que ustedes crean, historia barra anécdota, ¿no? Que ustedes crean puede servirles para vender, que la pasen por alguna de las estructuras que hemos visto en el día de hoy. Cuando digo que las pasen por la estructura que hemos visto en el día de hoy, básicamente me refiero a escribirla, ¿sí? Por supuesto no van a ir a ningún lado a leer una historia así textual literalmente, pero sí escribirla con la estructura nos ayuda a que sea ordenada, no redundante y más potente, ¿sí? Entonces, hagan eso, ¿sí? ¿Les parece bien? A veces si no saben cómo empezar, que pueden pedir la ayuda, como dijiste, de la inteligencia artificial, el chat, contar así muy brevemente la historia de cómo nació la óptica, escribirla con sus palabras y pedirle al chat que genere un diálogo o una historia de cómo podría ser contada en X tiempo. Y después la van adaptando a todos estos puntos que Claro, dijo entonces, Euge, porque a como veces no dice se sabe Vero, cómo empezar. Entonces, contarle al chat GPT, o sea, abrí mi óptica en tal año, hice tal cosa, mis primeros días fueron tal cosa, ahora con esta descripción, armame un texto o un diálogo para que pueda armar un storytelling. Algo así, y de ahí de eso se va exactamente. reformando después. Pero como para empezar, Es digo. más, sí, está buenísima la idea. Y le pueden poner en el pedido, en el prompt, a la inteligencia artificial, con esta estructura y usen alguna de las estructuras que les pasé. Entonces, directamente ya usan una de esas estructuras. Y después, por supuesto, como dice Vero, le tienen que apropiar, le tienen que poner sus propias palabras. Porque a no ser que sean nuestros hermanos colombianos que están acá, no hablen en neutro porque se va a notar que es inteligencia artificial. Solamente nuestros hermanos de Colombia. Pero nosotros no vamos a hablar en neutro porque se va a notar que es inteligencia artificial. Pero pongan la estructura, pónganle dónde están, ¿sí? Estamos en Córdoba. Si toda la información que le puedan dar, la pueden incluir y le va a quedar genial. ¿Sí? Después la acomodan, obviamente. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? Bueno. Vamos a mandarles, Berito, entonces, el material. Van a tener la grabación, después les va a pasar las chicas de la cámara les van a pasar la grabación y dónde se sube para que lo veas esto, después suben Vero en YouTube, ¿verdad? No, lo que está preguntando es dónde lo suben, la tarea que van a hacer, a dónde lo suben para que vos la veas, capaz para que te dé un feedback, quiere un feedback de lo que hagas. Mira, Nati, ahí está, ahora entendí, perdón, estaba pensando que lo subo a YouTube. Nati, si querés, podés subirlo al grupo de WhatsApp, y si no, yo estoy en ese grupo, me lo mandas por privado. Si te da vergüenza, lo mandas por privado, ¿sí? Como quieras, no hay ningún problema. Me encantaría verlos, y después, obviamente, si lo suben, nos etiquetan, no hay dudas. Nos vamos a poner muy contentos. Bueno, y por cualquier consulta o lo que sea que necesiten, estamos a un WhatsApp de distancia, estamos súper conectados a través del grupo. Y bueno, Ahí van a estar recibiendo el Nati, material y todo esto. sí, Nati pregunta cuál es el nombre de la aplicación de Story en Instagram. Creo que en realidad era una aplicación para editar, o sea, no era Era un una nombre. aplicación para editar, exacto, Claro. que se llama Edits. Es para editar, ¿eh? Sí, mira, ahí lo pongo en el... Esta es la que les decía que como es un editor de Instagram, cuando vos editas con ese editor, en principio tiene más viralización, digamos, ¿sí? En vez de usar otros, yo desde que lo estudié eso y lo conocí, uso eso, ¿sí? ¿Estamos? Genial, Euge.
Cualquier cosa pueden Bueno, escribir al chat, escribir por privado, en el grupo, les y voy a ahí mandar vamos un a ir videito por ahí contestando. también. La idea es que les Así. sirva la capacitación, que la apliquen, que aprendan, que no queden estas 2 horas de clase y que puedan ir avanzando y cambiando la impronta de su óptica. Tal cual. Lo que puedan aplicar, lo aplican. Si alguien dice, bueno, yo todavía con las redes no me le animo por lo que sea. Bueno, en el mostrador cuento la historia. Y otro dice, bueno, no, yo ya lo estoy haciendo acá. Cada uno lo que pueda, la estructura que pueda, la historia que quiera. Lo importante es empezar a hacer cosas nuevas porque nuestros clientes verdaderamente lo ven, lo advierten, lo valoran y hace que compren más, que es el objetivo de todo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, Berito, y a todos. Por mi lado, todo esto, muchísimas gracias. Seguimos en contacto por el grupo. Les mando un abrazo enorme, enorme y gracias por la atención, que estuvieron todos súper conectados hasta el final. Gracias. Gracias, nos encontramos el jueves que viene, en el mismo horario, a las 14. Mismo horario. Les mando un beso. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias a todos, gracias Euge.